edición. Hoy es viernes 6 de junio, ya estamos a mitad de año, ya nos queda menos de un año para la campaña presidencial, por eso en esta convención bancaria pues ha habido casi que 3 debates entre los muchos candidatos que existen en estos momentos y pues estamos conociéndolos a todos y por eso desde este año nosotros arrancamos nuevamente con nuestra sección de Patos al Agua, que es para conocer a esas personas que quieren llegar a la Casa de Nariño y que ustedes las conozcan, sepan cuáles son sus ideas, qué es lo que quieren proponer. Y como este año tenemos tantos candidatos, Lucas, ¿cuántos es que tenemos? ¿Cuál es el número de candidatos o precandidatos que tenemos en estos momentos? En mi lista, Camila, yo tengo 38. Acuérdese que Oscar dijo que no hice bien la tarea, que son 50. Que una fuente de él le había dicho que 50. Bueno, entonces entre 30 y 50 tenemos muchos candidatos y por eso hoy viernes, como siempre, aquí en este programa tenemos nuestra sección de Patos al Agua. Y yo les había anunciado más temprano que en nuestra sección de hoy en Patos al Agua estaría con nosotros el exfiscal Francisco Barbosa, que precisamente estuvo o está en Cartagena en la convención bancaria y por eso nos vamos, como siempre, a conocer otro de los candidatos que quiere llegar a la Casa de Nariño. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y precisamente allá en nuestro stand de Blue Radio en Cartagena, al lado de nuestra compañera Jennifer Montoya, está el exfiscal Francisco Barbosa. Exfiscal Barbosa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua, en donde intentamos conocer los candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Gracias por estar en Blue Radio. Bueno, muchas gracias, Camila, y muchas gracias por la invitación, a Jennifer, que está aquí al lado mío, y a todas las personas que están en la mesa de trabajo acompañándote el día de hoy. Exfiscal Barbosa, ¿por qué usted ya es pato al agua? Porque si usted estuvo allá en uno de los debates en Asobancaria y demás, pues nos imaginamos que ya está en la intención y en la carrera de ser candidato presidencial. ¿Por qué? No, mire, yo lo que he visto es un deterioro significativo de la institucionalidad colombiana en los últimos 2 años y era imposible quedarse uno cruzado de brazos sin la idea de poder participar, pero ojo que la participación no es una participación creyéndose uno que está ungido por algo o que debe ser la persona única que debe el país, digamos, mirar, sino que es necesario ayudar también a fortalecer un gran grupo de colombianos que podamos estar en una coalición en marzo, una coalición de partidos, y en esto quiero ser muy claro, de partidos, para poder a través de una consulta interpartidista escoger una persona. Entonces yo, digamos que lo que hago y lo que hice ayer en Cartagena fue solicitarle y poner en consideración, cosa que voy a hacer en los próximos días formalmente, al quien es el vocero de la coalición, a Alexander Vega, codirector del partido de la U, mi nombre, para que se tenga en consideración para la posible coalición que se va a hacer en el mes de marzo. Cuando hablan de 30 o 50 candidatos o lo que sea, yo creo que hay muchos candidatos que no van a ser candidatos, que quieren ir al Congreso, hay otros que quieren ir al Senado a ser futuros alcaldes, futuros gobernadores. Hay mucha gente que se puede estar jugando un rol dentro de lo que se dice, pero evidentemente en los próximos meses se irá decantando esto y marzo será la gran encuesta nacional para poder determinar finalmente quiénes son los que salen adelante con las consultas en el país. Pero mire, usted nos da una noticia, doctor Barbosa, y ahí entonces le pregunto, porque yo le iba a preguntar que cuál era el capital político con el que usted llegaba, sí, y ya me la responde, pero sí, usted dice, yo hablé con Alexander Vega, que es el que está organizando esta coalición. Sí. Hay varias coaliciones, no hay solo una, hay la de los gobernadores, los alcaldes, la de la derecha, la de la izquierda, pero esta coalición de la que usted nos habla, que está organizando Alexander Vega, ex registrador general de la Nación y hoy codirector del partido de la U, ¿a qué grupos políticos reúne? O sea, ¿quiénes son los que están en esa coalición de Alexander Vega? Aquí es interesante lo que usted está diciendo, porque esta coalición no es una coalición cualquiera. Esta es una coalición que, por supuesto, uno de los voceros o el vocero es Alexander Vega, Clarinés Roldán, pero al mismo tiempo está el presidente Gaviria y está el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y Nadia Oblén con el Partido Conservador, y está Colombia Justa y Libres, y al mismo tiempo va a haber gente que va a estar por firmas
entre ellos seguramente los gobernadores, algunos de los gobernadores, entre ellos Juan Guillermo Zuluaga y otros más, que seguramente escogerán entre ellos una persona, Mauricio Cárdenas seguramente, y este grupo de personas que está dentro de los partidos y que también van a estar por firmas, participarán en la coalición. Luego estamos hablando de un hecho político tremendamente importante si se produce, y es la aglomeración de casi todas las fuerzas políticas, o casi todas las fuerzas políticas que hay en oposición al gobierno de Gustavo Petro, para escoger un candidato a la presidencia de la República en el mes de marzo. Aquellos que vayan solos, aquellos, y esa es mi tesis, aquellos que vayan solos, aquellos que crean que están ungidos, aquellos que crean que porque se presentaron previamente ya tienen derecho a ser candidatos para llegar a una primera vuelta con solidez, pues yo creo que se equivocan, porque el país es un país de múltiples tendencias, de múltiples posiciones, y por supuesto se requiere el concurso de todos para poder no solamente ganar, sino poder gobernar. Pero doctor Barbosa, ahí entraría el Centro Democrático y entraría, por ejemplo, lo que se ha denominado en cierta medida, que yo no sé si usted esté dentro de eso o no, el duquismo, en esa gran coalición que usted dice. Está el Partido Conservador, está César Gaviria, está Alex Vega como representante del partido de la U. ¿Cabe el Centro Democrático? ¿Cabe el duquismo? ¿O ahí no entran en esa coalición? Bueno, primero el duquismo, no sé qué es el duquismo sinceramente, Camila, porque pues el presidente Duque yo no lo he visto activo políticamente, no he conversado con el presidente Duque sobre ninguno de estos temas. Yo digamos que hago parte y haría parte de esta coalición. Yo he sido una persona históricamente, yo nunca he sido miembro del Centro Democrático, no pertenezco al Centro Democrático, no he pertenecido al Centro Democrático. Por ende, esta es una coalición que surgiría en el marco de los partidos que le he señalado históricamente. Yo he pertenecido, digamos, y soy un hombre liberal, y soy una persona además que tengo una posición, digamos, política muy clara frente a lo que yo he pensado en torno a la defensa de las libertades, en torno a la pluralidad, en torno, por supuesto, a la seguridad, a la justicia, pero eso no excluye, discúlpeme, pero eso no excluye que en un momento determinado siempre el uribismo pueda ser también parte en un momento dado de esa gran coalición. Eso no es óbice para que no sea parte de esa coalición, pero evidentemente todo esto son discusiones adjetivas. Lo importante que quiero decir es, yo quiero ser una persona que también aporta para que pueda en marzo los colombianos determinar quién es la persona que va a poder enfrentar con mucha solidez, incluso política y respaldo popular, lo que se viene, en la medida en que si no hay organizaciones y hay una atomización de candidatos, pues evidentemente es muy difícil llegar a la Casa de Nariño y sobre todo gobernar, porque lo que se viene va a ser muy complicado en varios frentes que tiene hoy en los que el país tiene problemas. Precandidato Barbosa, le quisiera preguntar por una de las respuestas suyas ayer. Sí. Cuando le preguntaron sobre las relaciones con Venezuela, usted dijo que a usted le parece que es importante mantener las relaciones con Venezuela, pues por los problemas que tuvo usted cuando era fiscal, siendo presidente Duque. Entonces, le quiero preguntar sobre esa respuesta. Pues una cosa es la respuesta obvia, que es lo que usted piensa de las dificultades, pero yo más allá me pregunto si usted ahí se quiere desmarcar de Iván Duque, pues porque siempre se dijo que ustedes eran amigos de la universidad, que usted era el fiscal de él y que había hecho política a través de la fiscalía. ¿Usted ahí se quiso desmarcar de Iván Duque? Y yo creo que, ahí, perdóneme, doctor Barbosa, yo creo que sí, por la respuesta que nos acabó de dar, porque dijo el doctor Barbosa que hace rato no hablaba con el presidente Duque y que no sabe qué es eso del duquismo. Yo sobre esto, no, porque yo lo que veo es que el presidente Duque no está en este momento haciendo campaña política por nadie, y el presidente Duque lo que está planteando en lo que él ha dicho en sus entrevistas es que ojalá lleguen una gran coalición que permita la llegada de una persona, y en eso estoy completamente de acuerdo. Yo lo que digo frente a la pregunta de ayer, Ana Cristina, a ver, yo una de las cosas que uno cuando toma una decisión es decirle al país con claridad que uno no llega con jefe a ningún lugar. Yo fui fiscal general de la Nación, ternado por el presidente Duque, pero ustedes vieron la determinación y el carácter con el que tuve que enfrentar en solitario
la situación también que viví durante el gobierno de Gustavo Petro en el año y medio de coincidencia. Yo nunca tuve a nadie, ni conversé con ningún presidente Duque mientras yo tenía todo lo que estaba viviendo en ese momento en la Fiscalía. Entonces mi posición el día de ayer es una posición absolutamente mía. Yo no tengo que consultar ni con el presidente Duque ni con absolutamente nadie lo que yo creo que debe hacerse con el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es un asunto tremendamente simple. Usted tiene una frontera abierta, usted tiene en norte de Santander millones de personas que circulan y miles de personas que circulan de un lado a otro. Y si hay un bloqueo, si hay una ruptura total de relaciones diplomáticas con ese país, pues ya se probó durante el gobierno Santos, en la última parte, y durante el gobierno Duque, que eso no funcionó adecuadamente, porque una cosa es desgastarnos nosotros con unos debates alrededor de Venezuela, mientras tanto nosotros necesitamos y nuestros ciudadanos necesitan una asistencia consular y necesitamos tener unas relaciones. Uno diría, claro, pero es tener relaciones con una dictadura. Sí, pero Colombia históricamente ha tenido relaciones también con Cuba, por ejemplo, que también es una dictadura, o con Nicaragua. Entonces es necesario, diciendo además que no reconozco o planteo, como lo he dicho públicamente, que Edmundo González fue el presidente legítimo, que hubo un proceso electoral fallido en Venezuela, que el señor Maduro usurpó el poder en Venezuela, pues yo no puedo partir de la base de que una convicción o una circunstancia de ese nivel implique una ruptura total de relaciones, en la medida en que hay personas y colombianos y venezolanos que obviamente necesitan seguir, digamos, trabajando y funcionando adecuadamente. Y ponía el caso de la Fiscalía, donde muchas veces Venezuela solicitaba violadores venezolanos que estaban en Colombia, y nosotros, al analizar la posibilidad de las extradiciones, teníamos que dejarlos libres porque no había ningún tipo de relacionamiento diplomático con ese país, independientemente de que Venezuela fue el que rompió esa relación diplomática desde el gobierno Santos. Pero, exfiscal Barbosa, escuchando lo que usted acaba de decir en su respuesta sobre la relación con el presidente Iván Duque, me parece entenderle que usted sintió que lo dejaron solo, y que lo dejaron solo desde el gobierno de Iván Duque y los cercanos, en el momento en el que usted pues estaba enfrentando una pelea muy dura con el presidente Gustavo Petro, porque lo que vimos al final de su fiscalía sí fue una confrontación con el mandatario actual. ¿Usted lo que está queriendo decir es que usted lo dejaron solo en ese momento? Digamos que yo siempre tuve el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, que eran mis aliados naturales y mis socios naturales en el marco de la rama judicial. Recordemos que la Fiscalía hace parte de la rama judicial. Obviamente siempre tuve el apoyo del Congreso, siempre tuve el apoyo de los diferentes partidos que estuvieron siempre respaldando la labor de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia, cada vez que hubo una acción del Ejecutivo, además que, ojo, ¿no?, se ha repetido permanentemente contra todas las ramas del poder público. Ustedes lo están viendo el día de hoy, o lo están viendo con este abuso del famoso decreto que se quiere imponer desconociendo la voluntad del Congreso. Todo esto ha sido, digamos, una repetición. Pero evidentemente mi batalla fue una batalla solitaria en el marco de la rama judicial. Yo no tuve realmente ningún tipo de respaldo político, si se quiere, por parte en ese momento y por parte de diferentes fuerzas, porque lo que yo veía era que yo estaba un poco dando una discusión en torno a principios, y eso afortunadamente tuvo el respaldo de la Corte y de las diferentes entidades judiciales, sí. pero más allá de eso no hubo, digamos, cercanía con el anterior gobierno. Doctor Barbosa, le quiero preguntar precisamente por eso que usted llama esa batalla que usted sostuvo con el presidente Petro. Hay dos episodios de esa batalla que me gustaría que usted nos contara exactamente por qué comenzó todo. Uno, usted lo cuenta en su libro El Fiscal, cuando el presidente Petro le pide a usted que levante las órdenes de captura que había contra unos jefes narcotraficantes para darle todo el desarrollo a lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. Y dos, el episodio en el que el presidente Petro señala a la Fiscalía, y concretamente a la doctora Mancera, su vicefiscal, de alguna manera estar protegiendo a papá Pitufo.
Usted en su libro lo que dice es que es todo lo contrario, que fue la vicefiscal Mancera la que decidió iniciar esa lucha frontal contra Papá Pitufo. ¿Por qué no nos cuenta exactamente, doctor Barbosa, por qué se da esa batalla con el presidente Petro y si esos 2 episodios que he contado yo y que usted narra en su libro tuvieron que ver con ello? Pues mire, el asunto es muy simple. Él llega a la presidencia de la República y yo trato de mantener una relación cordial. Yo incluso me reúno con él el 23 de agosto, 22 de agosto del año 2022. Y yo le digo que es necesario que podamos trabajar juntos, que nos veamos incluso regularmente para poder compartir cifras, hacer un trabajo conjunto por una razón muy simple. Un gobierno no puede trabajar sin la justicia y la justicia no puede trabajar sin el gobierno. Era natural, digamos, que yo lo hiciera, yo se lo declaré a la prensa, se lo dije a la prensa, pero a partir de ahí nunca volvimos a tener relaciones ni comunicaciones constantes. El presidente Petro evidentemente era una persona muy difícil uno no sabía dónde estaba, no había celular, no había con quién comunicarse, en fin, es una circunstancia muy rara y creo que todo el mundo pues ha venido sabiendo cuál es el comportamiento de él permanentemente. Pero más allá de esto, a finales del año 2022, se expidieron el 30 de diciembre unos decretos buscando un cese al fuego de organizaciones que eran narcotraficantes, que tenían origen paramilitar. Entonces, básicamente, yo le informo al Palacio de Nariño que quiero una reunión para explicarles que ellos no pueden solicitar suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares, un poco recordando la idea de que esos órganos, esos organismos o esas organizaciones, son organizaciones que deben someterse a la justicia. Y me dicen que sí, me dicen que no hay ningún problema, que entienden la distinción entre sometimiento a la justicia y proceso de paz. Yo siempre respeté la voluntad del presidente de la República, como era mi función derivada del artículo 189 de que él quería hacer un proceso de paz con el ELN. Yo no tuve objeción alguna, porque además no podía tenerla, porque además no era mi función. Y de repente nos encontramos con una circunstancia, y es que al otro día de esa reunión solicitan la salida de narcos y suspensión de las órdenes de captura de narcotraficantes, contrario a lo que se había discutido. Y yo dije no. A partir de ese momento fue muy complicada la relación, a partir de ese momento se fue deteriorando la relación. Empiezan los escándalos, empiezan las publicaciones de los medios de comunicación, sobre todo con el testimonio de la esposa de Nicolás Petro, que además lo denuncia públicamente y va y denuncia ante la Fiscalía todo lo relativo a la relación con su esposo. Aparece el escándalo de Marelvis Mesa, que también sale en un medio de comunicación. Todo esto empieza a deteriorar ya la poca relación que había con el presidente y evidentemente lo que usted me plantea, que es el corolario final de toda esta historia, es que en una reunión que yo cito en el libro, por supuesto el presidente Petro me manifiesta una inconformidad incluso con la vicefiscal muy grande. Y obviamente yo vengo a entender un año después por qué se da esa situación. En esos días, semanas anteriores, el grupo de la vicefiscal general en Colombia estaba adelantando una gran investigación contra el contrabando, y esa investigación contra el contrabando llevó a la captura de alias El Bendecido, que era un personaje muy complicado, que ya salió de la cárcel porque la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada frente a ese caso, y el señor Pitufo, que fue capturado posteriormente. Yo realmente no conocía de lo que ocurría, se vino una andanada muy fuerte mediática, me la advirtió el presidente y me dijo, esto va a ser muy difícil, es necesario que esa señora debiera usted pensar en sacarla, en fin, una serie de cosas muy, muy complicadas, y ustedes entenderán que pues una persona que trabajó conmigo 3 años y 9 meses, en ese momento, pues que había hecho las cosas bien, 30 años en la entidad, yo no llegué con ella, yo la conocía ya, pero era una persona que trabajó muy bien con la Fiscalía, pues le dije, no, a mí me da mucha pena, presidente, yo no voy a, por una información periodística, además de medios que yo sabía que estaban, que entre ellos RTBC, que estaban además todas las noches atacando la dignidad de la Fiscalía, de la vicefiscal, a ceder. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que yo preveía. Un año después, Petro reconoció que se reunió con ese señor Pitufo
en plena campaña, nunca en las reuniones que sostuvimos fue capaz de decirme que tenía una preocupación por ese señor. Se montó en el avión del Pitufo, salió el director de la DIAN de Petro a decir que efectivamente le habían pedido puestos y hojas de vida allá en Buenaventura y en diferentes lugares. Entonces, pues obviamente yo me di cuenta básicamente que la angustia del señor Gustavo Petro pues tenía que ver necesariamente con la acción del Pitufo. Esa es como la percepción que yo tengo de todo esto. Y bueno, la historia ha venido decantándose y ha venido mostrando verdaderamente quiénes son los que estaban más cerca de los mafiosos y quiénes eran los que estábamos finalmente atacando a esos grupos mafiosos. Exfiscal Barbosa, otro de los puntos álgidos, adicional al que le comenta mi compañero Oscar Montes, de cuando usted estaba en la Fiscalía con el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue cuando se dio toda la investigación sobre la muerte del coronel Óscar Dávila Torres. En ese momento estaba todo el escándalo de Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, y este señor terminó pues muerto. Y entonces estábamos a la expectativa, el país estaba pendiente de qué iba a decir Medicina Legal sobre lo que había pasado con el coronel Óscar Dávila Torres, que era un muerto en medio de este escándalo. En ese momento, la Fiscalía, su Fiscalía, Medicina Legal, salió y dijo, esto fue un suicidio. Y sin embargo, acabamos de conocer hace unos pocos días que la Fiscalía está investigando a funcionarios de Medicina Legal precisamente por alterar las pruebas del lugar en donde estaba el coronel Óscar Dávila y que pondrían en entredicho si evidentemente este señor se suicidó o lo mataron. Y ahí me parece pertinente preguntarle a usted, pues, ¿qué tiene que decir frente a eso? Porque usted era el fiscal en un momento en donde el país estaba esperando la investigación y los resultados de Medicina Legal de qué había pasado con este señor y este gran escándalo que rodeaba la Casa de Nariño. No, yo creo que la pregunta tiene que hacerse bien en cierto sentido, porque yo veo que hay un tema que no corresponde a la realidad. Primero, la Fiscalía inició una investigación porque supuestamente personas de Medicina Legal ingresaron supuestamente al sistema y pudieron haber entregado información o sacado información o consultado información, no alterado información. Eso es importante decirlo, porque es que no fue un solo elemento material probatorio, sino fueron por lo menos 30 o 40 elementos materiales probatorios que se tuvieron por parte de Medicina Legal en esa investigación y del fiscal del caso, ¿sí? Yo en esto quiero ser muy preciso y no tendría ningún sentido que unas personas que tienen una experiencia de más de 30 años, entre ellos, todas estas personas que trabajan en Medicina Legal, que además son personas muy serias, que hubiesen entrado digamos, alterar, porque no se puede alterar, como se dice, ni se pueden modificar los estudios alrededor de lo que ocurrió. O sea, eso es lo que a mí me dicen internamente, Camila, que es lo que está explicando. ¿Qué ocurrió? Simple y llanamente, yo les dije, por favor, digamos, el país requiere que se dé rápidamente y después de unos estudios y después de todo lo que tengan que hacer, respuestas. Inmediatamente el fiscal del caso, con la gente de Medicina Legal, con los forenses, hicieron la tarea. Y al final de hacer la tarea se le presentó al país durante 2 horas con uno de los mejores médicos forenses que ha tenido Colombia, que no llegó conmigo, que fue el médico forense además que estuvo en diferentes lugares del país, el decano de los médicos forenses del país, que es el doctor Paredes, entiendo yo. Hicieron una explicación a la opinión pública sobre cada uno de esos temas. El hecho de que eso haya pasado, por supuesto, siempre iba a generar pues dudas alrededor de esto, pues qué fue lo que ocurrió, por qué una persona de estas toma la decisión de quitarse la vida, o qué fue, digamos, toda la teoría de la conspiración que finalmente puede existir alrededor de este tema. Pero entonces, doctor Barbosa, usted está tranquilo y usted se mantiene en que cuando usted estaba en la Fiscalía, ahí todo da para que el señor el coronel Óscar Torres sí se quitó la vida y no estamos hablando de un asesinato, sino que a pesar de lo que se está investigando que podría alterar la cadena de custodia, sí se trató de un suicidio y no de un asesinato. Yo creo en la investigación que hizo la Fiscalía, Camila, y creo en la investigación que hizo Medicina Legal.
Hasta ahora lo que se ha dicho es que se ordena la compulsa a unas personas porque dicen que pudieron haberse metido al sistema. ¿A qué? Pues puede ser a entregarle la información a los medios de comunicación que estaban obsesivos en saber qué había pasado. Eso podía haber ocurrido, que se investigue. Pero lo que no podemos es concluir de que ocurrió un homicidio cuando lo que se decretó en el caso y en la investigación con elementos materiales probatorios, pues fue un suicidio. Y lo digo además lo que digo tiene además mucho sentido desde el punto de vista de la lógica. Cuando usted dice que yo estaba y ustedes dicen que existía un conflicto institucional muy importante con el presidente Petro por todo lo que ocurría, pues si yo hubiese sido una persona teniendo el poder que uno tiene en la fiscalía y hubiese sido una persona de mala fe y un delincuente, pues digo, alteren todo y digan que pasó otra cosa. Pero yo nunca intervine en nada y yo simple y llanamente respetaba siempre la autonomía y la independencia de los fiscales. A mí me informan, doctor, la conclusión de medicina legal es esta. Le dije, perfecto. Entonces, yo no soy experto en medicina legal. Yo no era experto en el tema de medicina forense y les digo, creo que el país requiere una respuesta y necesito que la expliquen y la explican en 2 horas y media o 3 horas, incluso hasta con gráficas, etcétera, con la cantidad de reportes médico-legales y forenses que había. Es que no es solamente está el examen balístico, está, tantas y tantas cosas que se toman en cuenta en esas pesquisas. Pero eso es básicamente lo que yo considero y yo creo que hay que también hacer claridad en ese escenario y por supuesto respetar a las víctimas en este caso, que son los familiares del coronel Dávila también, a quienes, por supuesto, yo siempre tuve en la cabeza pensando en el dolor que causó esa muerte. Usted dice que tal vez quienes estaban entrando a esos sistemas de la fiscalía a sacar información podría ser gente que estaba ávida de entregarle datos a los medios de comunicación que estaban pues muy al tanto de lo que estaba pasando con ese caso. Y a usted se le acusó públicamente, doctor Barbosa, de tener o de filtrar desde la fiscalía, principalmente a la revista Semana, todas las investigaciones que se estaban haciendo desde la entidad en torno al presidente Gustavo Petro, permítame. Y ahí, y filtrarle directamente a la directora de la revista, a la candidata hoy, Vicky Dávila. Hoy que usted la ve de candidata y hoy que usted es candidato, ¿usted la ve como que pueden hacer juntos y que ella participe en esa gran coalición o no? Porque en ese momento sí la fiscalía, pues eso era lo que se decía, le entregaba toda la revista Semana para que se publicara las investigaciones que había en contra del hijo de Gustavo Petro, el tema de Laura Sarabia, lo de Benedetti, lo de Marelvis Mesa, etcétera, etcétera. Ya, mire, le voy a hacer la lista de lo que acaba de hacer. ¿Quién le entregó a Vicky Dávila la información sobre el tema de Day Vázquez, o sea, de Nicolás Petro? Pues entiendo que fue una entrevista que le dieron a un medio de comunicación. Después de la entrevista que le dan a ese medio de comunicación, nosotros en la fiscalía pues tenemos que investigar porque fue un medio de comunicación el que lo dio. No es la fiscalía la que entrega información. Más bien ustedes lo que tienen es que felicitar el trabajo finalmente de los periodistas, de sus colegas que buscaban bien la información. Yo no tengo nada que ver en el asunto. En el tema de Marelvis Mesa, ¿quién fue o qué fue lo que ocurrió? Que la señora Marelvis Mesa entrega una entrevista a la revista Semana y esa revista termina pues generando un gran escándalo nacional. ¿Y qué le toca hacer a la fiscalía? Ante un hecho notorio, investigar. Entonces, todo esto es importante para que ustedes sepan que no es de la Fiscalía General. Incluso el tema de las peleas entre la señora Benedetti, el señor Benedetti y Laura Sarabia, pues son asuntos que ni siquiera son de la Fiscalía General de la Nación. Todos esos audios que surgieron eran audios que ni siquiera son judiciales, sino eran temas distintos. Entonces lo que no puede ocurrir es que le atribuyan a la Fiscalía o al fiscal una serie de circunstancias diciendo es que él entregaba o no entregaba, o en la Fiscalía o lo que sea, cuando evidentemente había trabajos de los medios de comunicación que eran muy serios. Y ojo, en la Fiscalía General de la Nación había más de 20 había intervinientes de todo nivel, o sea, hay abogados de las víctimas, hay abogados de las partes, hay todo tipo de cosas también
Y ustedes saben muy bien, porque trabajan en los medios de comunicación, cómo opera el sistema, y es la cantidad de intereses, de influencias, de necesidades que surgen entre todas estas personas que, digo yo, debería en algún momento determinado establecerse unas responsabilidades. Pero lo que yo creo decir es, pues lo de Vicky Dávila y lo de Semana, pues yo finalmente veo que hay un trabajo investigativo. Ahora, si yo como veo a la candidata ahora Vicky Dávila, mire, yo creo que Vicky Dávila es una persona muy valiosa para el país. Y es muy valiosa para el país porque es una mujer que, como usted acaba de decirlo, no necesitaba de ninguna fiscalía para que le ayudaran a hacer su trabajo investigativo. Ya hizo un trabajo investigativo muy serio, no solamente en este tema, sino en una multiplicidad de temas. Ahora bien, Vicky Dávila está haciendo una tarea, Vicky Dávila está saliendo a las calles, está hablando con la ciudadanía, es una mujer que tiene empatía ciudadana y por supuesto es una mujer que tendrá en algún momento que conversar, me imagino, con las diferentes fuerzas, con los diferentes movimientos y poder explicar la necesidad de si quiere unirse o si quiere hacer una tarea en solitario para llegar a la presidencia de la República. Pero sí, yo, sinceramente, yo veo a una Vicky Dávila haciendo la tarea y por supuesto del mismo lado de todos nosotros, que es de la defensa de la institucionalidad, de la defensa de la democracia y de la defensa de la decencia en el país. Exfiscal Barbosa, yo quiero volver a su decisión de lanzarse al agua, pues ayer ya tuvimos la confirmación, le confesamos que nosotros a usted ya lo teníamos en una lista de posibles candidatos, así que gracias por esa confirmación, pero usted sabía desde que era fiscal que estaba llenando el camino para esta candidatura, y se lo digo porque muchísimas personas, no solamente políticos, funcionarios, sino también analistas, medios de comunicación, comentaristas decían que usted estaba haciendo eso, utilizando la fiscalía, llenando el camino para una posible candidatura presidencial, como pues hoy lo estamos viendo. No, yo lo que estaba haciendo en ese momento era defendiendo la institucionalidad y la democracia del país. A mí me angustió mucho todo lo que pasó. Yo no sé si ustedes están angustiados institucionalmente de lo que está pasando. Yo estoy angustiado. Es decir, yo me fui y atacaban la Fiscalía, la Procuraduría. Después de que salí, el Consejo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y ahora el Congreso de la República. Es decir, estamos hablando de que en ese momento yo fui la voz insular en el país que decía algo está ocurriendo en esto. Nos hablaron de poder constituyente, yo lo advertí, etcétera. Es decir, mi preocupación era legítima y era una preocupación legítima y lo último que yo quería era meterme en una campaña presidencial. Y entiéndanlo ustedes, o sea, yo en este momento pues soy profesor en los Estados Unidos, yo estoy muy, digamos, tengo una vida tranquila, pero yo no me puedo quedar cruzado de brazos cuando veo que ya no solamente se puede perder una elección, sino se puede perder la democracia el próximo año en el país. Y yo no tengo ninguna inhabilidad ni ética, ni moral, ni legal para poderme presentar. Entonces, lo que quiero decir es, yo no me puedo quedar cruzado de brazos viendo que un presidente de la República dice, oiga, ¿saben qué? A mí me importa un bledo lo que dice el Congreso, a mí me importa un bledo lo que digan las Cortes, yo hago una consulta como se me dé la gana. Y voy a poner como dijo el presidente de la Corte Suprema, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, voy a poner a un mercenario jurídico como el señor Montealegre, exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional durante un año, lo voy a poner de ministro de Justicia. Hombre, yo no me puedo quedar callado y creo que no me puedo quedar callado frente a millones de colombianos que se quedan sin salud, se van a quedar sin seguridad, se van a quedar sin orden y al mismo tiempo sin inclusión. Y vuelvo y repito, millones de personas que votaron por Gustavo Petro también hoy lo dicen en las calles. La gente dice, Petro se va, pero los problemas se van a quedar y yo creo que hay que hacer un proyecto nacional de unión para poder recuperar eso y que tengamos la gobernabilidad suficiente para que esto se recupere y tengamos una década de los 30 en Colombia mucho más estable y mucho más equilibrada.
Pues es otro de los candidatos o precandidatos, el doctor Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, que tiene esa intención de llegar a la Casa de Nariño. Doctor Barbosa, gracias por estar con nosotros y le agradezco de verdad de responder abiertamente y francamente a todas las preguntas, porque de verdad que respondió todo y seguramente volveremos a hablar y a tenerlo aquí porque nos quedan muchas otras por hacerle, pero lamentablemente el tiempo pues no, usted sabe que es cortito en radio. Mil gracias por sentarse con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, con todo el gusto y siempre muy abierto, y vamos a estar muy abiertos a conversar sobre todos y cada uno de los temas, porque yo creo que este país es un país donde tenemos que caber todos, y más allá de las discrepancias o de la unidad que podamos tener en algunos temas, lo importante es que entre todos allanemos y protejamos mejor a nuestra democracia, y ustedes lo están empezando a hacer muy bien con este programa en donde van presentando a todas las personas que quieren participar en este debate electoral que se avecina. Pues es el exfiscal Francisco Barbosa, otro de nuestros patos al agua aquí en Blue Radio como todos los viernes. En Mañanas Blue, Patos al Agua.